Buenos días, tengan todos ustedes. Soy Lorenzo Portocarrero, soy psicólogo, trabajo en Adiris Lima Sur y en esta oportunidad el CONAIS me ha dado la oportunidad de poder brindar esta capacitación de salud mental en desastres, y específicamente lo que quiero dar a conocer es dentro de lo que es el tema general, teniendo en cuenta que la salud mental es un tema muy amplio. Ver específicamente lo que es la primera ayuda psicológica. Pero antes quisiera darles a conocer cuál es el concepto de lo que es el concepto de psicología. Desde el punto de vista teórico existe un concepto, pero ahora nos vamos a abordar al concepto de la psicología desde el punto de vista dinámico. Y desde el punto de vista dinámico, la psicología se define como el estudio del comportamiento humano y su adaptabilidad en su entorno biopsicosocial. Entonces, cuando nosotros hablamos de una adaptabilidad, hablamos de cómo el sujeto se puede adaptar frente a situaciones físicas, frente a situaciones psicológicas, frente a situaciones de eventos adversos que pueden colapsar su psiquis. Esto implica que cuando una persona colapsa en su adaptabilidad, puede haber una ruptura en el ámbito de la acomodación o de la asimilación, que son los procesos de la adaptación. Entonces, en líneas generales, cuando hay una situación crítica en desastre, que puede ser ocasionado por la mano del hombre, que puede ser ocasionado por la naturaleza, la probabilidad de daño al impacto psicológico va a ser cuán vulnerable eres frente a esta situación de afronte. Entonces, frente a esto, tenemos una tarea importante según la gestión de riesgo, que implica la estimación de riesgo. Y dentro de la estimación de riesgo, lo que tenemos que hacer son acciones de prevención, como la 29664 lo menciona, que son las gestiones prospectivas. Y dentro de las gestiones prospectivas es qué cosa tengo que hacer para evitar o para que el daño me impacte de menor intensidad. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo hago para prevenir? ¿Qué cosa es lo que hago para prevenir? ¿Qué cosa es lo que hago para mitigar? No podemos evitar que un familiar fallezca, no podemos evitar que un evento adverso pueda golpearme. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Tratar de vivir cada día de nuestra vida lo mejor que podamos. Eso es específicamente lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que cuando pueda suceder este evento y tenga la pérdida o una situación de duelo, pueda manejar de la mejor manera y resilientemente pueda manejar esta situación de evento adverso. Entonces, los primeros auxilios, ¿qué cosas son? Son un conjunto de técnicas para afrontar un problema psicológico. Entonces, estos primeros auxilios es la posibilidad de poder recibir ayuda durante las primeras horas frente a una situación de un hecho traumático. Ahora, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Quiénes lo pueden hacer? Lo puede hacer cualquier persona preparada o capacitada. Desde el punto de vista, cuando ya estas conductas se exacerban, estos impactos emocionales van a ser más que todo abordados ya por un profesional. La meta principal, ¿cuál es de estos primeros auxilios psicológicos? Es la ayuda para restablecer el estado emocional. No significa curar, sino que el sujeto o el individuo tiene que aceptar ahora o tiene que aprender a convivir sin esa persona. Tiene que reencuadrar su vida psicológica ante una situación de crisis. Por lo tanto, estas son las responsables de incapacitar la solución de problemas. Estas situaciones o estos eventos, estas crisis que nos van a ocasionar colapso emocional. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Contribuir a satisfacer las necesidades básicas y de supervivencia. Habíamos comentado de que dentro de las necesidades básicas colectivas, según Maslow, la escala de Maslow, son por ejemplo, las de alimentación, son las de trabajo, salud, vivienda, que son importantes para que una persona pueda afrontar situaciones resilientes frente a la pérdida o al colapso de una situación dada.
Reducir la tensión y la aflicción, en este caso, disminuir, no eliminar, sino disminuir la tensión que nos puede ocasionar un impacto emocional. Ayudar a los sobrevivientes a tomar los pasos prácticos para resolver los problemas, favorecer el desarrollo de actividades solidarias y de ayuda mutua, preservar una zona de seguridad interpersonal, como lo habla, por ejemplo, Stephen Covey, habla sobre las zonas seguras de nuestro lugar o de nuestro entorno. Facilitar el descanso a los supervivientes, proveer contacto social con familiares, nosotros le llamamos los grupos GAM, que son los grupos de apoyo mutuo, que entre los integrantes que han sido colapsados, que han sido golpeados por este evento adverso, ayudarse entre ellos para poder manejar sus situaciones. Asistir a las víctimas para localizar y verificar el estado de sus seres queridos. Es importante que las personas que han sido golpeadas por este evento adverso también tienen familiares, y estos familiares desean saber cómo está su salud, cómo está su interacción, hasta qué punto han sido golpeados anímicamente. Entonces, dentro de los conceptos principales vamos a ver, ya hemos hablado acerca de cómo es el concepto de psicología de una manera dinámica, pero ahora vamos a hablar de cómo es la salud mental. La salud mental menciona que está relacionada íntimamente al desarrollo humano. ¿Qué implica desarrollo humano? Sostenibilidad. También tenemos que entender la diferencia. No es lo mismo crecer que desarrollar. El crecimiento se puede dar de manera cuantitativa, pero cuando nosotros hablamos de desarrollo, vamos a hablarlo de manera cualitativa. Entonces, no es una situación individual alejada de las otras personas, sino que está vinculada con los demás. La salud mental no es un ente individual, o sea, no quiere decir que si yo me siento bien, sino hasta qué punto puedo compartir el sentimiento o la decisión de sentirme bien con los demás. Entonces, entendemos la salud mental no solo como la ausencia de la enfermedad, sino como un estado de bienestar emocional. O sea, cuán bien me siento frente a una situación, de alegría, por ejemplo, ¿no? O a una situación que puede ser, cómo puedo manejar una situación conflictiva. Bueno, entonces, cuando una persona goza de buena salud mental adecuada, busca, ¿qué cosa busca? Pensar por sí misma y tomar decisiones. Prepararse para enfrentar los problemas de la vida diaria, ser auténtica, estar en contra de todo aquello que pueda dañarla física y psicológicamente y participar en las organizaciones de su comunidad. Entonces, todas estas acciones que nos van a causar daño, nosotros le llamamos estrés. Ahora, el estrés específicamente no es el malo de la película. El estrés son situaciones que pasan por nuestra vida día a día. Son situaciones que están en nuestra vida diaria. Y frecuentemente ocurre cuando las personas se encuentran en situaciones que exceden a su capacidad de enfrentamiento. El estrés se divide en dos partes, el distrés y el eurestrés. Entonces, uno de ellos trata de los estrés buenos, ¿no? Los estrés buenos son aquellas situaciones que me van a permitir poder manejar situaciones y que hasta me pueden salvar la vida. Pero cuando estos estrés no los puedo manejar adecuadamente, se convierten, digamos, en estrés malos. Y estos estrés malos son las que con el tiempo se van a convertir en estrés postraumático, que como ustedes saben está en el CIE-10, se encuentra esta categoría y se trata de un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación breve o duradera de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. Entonces, cuando una persona colapsa emocionalmente, mentalmente se siente embotada, entonces definitivamente la probabilidad de hacer estrés postraumático son mayores. Hay estrés postraumáticos que pueden durar 6 meses, pero está en la bibliografía que las situaciones estresantes pueden durar hasta 6 meses, pero mi experiencia me ha dado a conocer que puede haber situaciones de estrés postraumáticos hasta de 1 año. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que las situaciones de impacto, de duelo,
o se mantienen en el tiempo o se incrementan en el tiempo, porque lo ideal sería del impacto con el tiempo se disminuyan y sean sustituidas por otras situaciones psicológicas. Entonces, la característica central del estrés postraumático es la aparición de síntomas típicos después de experimentar un evento psicológico traumático. Los síntomas característicos del estrés son reexperimentación del evento traumático, o sea, lo recuerdo, la situación estresante, como a pesar de que ha pasado mucho tiempo, y la reexperimento como si fuera el día de ayer. Aturdimiento de la capacidad para reaccionar hacia el mundo exterior o de participar en él. Por lo tanto, me aíslo, nosotros le llamamos, nos enfrascamos en nuestras mentes, o como dice el libro de las mujeres son de Marte y los hombres son de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, nos dicen que nosotros los varones nos metemos a nuestras cuevas, ¿no? Entonces nos aislamos frente a una situación que nos puede causar. ¿Y esto por qué? Por temor frente a situaciones de duelo, por ejemplo, ¿no? En los últimos años, los términos de muerte y morir han sido prohibidos o rehuidos en temas sociales de conversación. Nadie quiere hablar de la muerte. Cuando hablamos o empezamos a hablar de la muerte, decimos, no hablemos de ese tema no tenemos que hablar, es un tema malo. Pero ¿qué implica el hablar de la muerte? El hablar de la muerte implica aceptar la muerte como parte de la vida. Y de repente ustedes se habrán acordado o tendrán en mente de que en el colegio nos decían todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero cuando hablamos del tema de morir no queremos hablar de ese tema. Entonces existe una negación continua a abordar el tema, porque tiene un referente muy personal e individual dentro de cada persona. Es decir, cada quien tiene sus propias interpretaciones, inhibiciones, tiene sus miedos, entre otros, ante la muerte. Entonces, ¿cuándo se incrementa esta situación de estrés postraumática? Cuando no acepto que esta situación me está dañando. En pocas palabras, el duelo es de esperarse que después de la muerte se presente la tristeza, el sufrimiento y la aflicción. Esa es una situación normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? En psicología no podemos hablar de normalidad. El periodo de duelo es aquel en el cual la persona asimila lo sucedido, lo entiende, lo supera y reconstruye su vida. Lo ideal es que frente a esta pérdida, las personas nos podamos recuperar y que podamos manejar esta situación dolorosa como un mensaje resiliente para poder continuar tu vida. Para eso les estamos dejando la clasificación de víctimas de Taylor y Fraser, ¿no? Frente a una situación de impacto, frente a un evento adverso, vamos a tener 6 tipos de víctimas. Una de ellas es, por ejemplo, la víctima de primer grado. Son las que sufren el impacto directo del evento con pérdidas materiales o daños físicos. También tenemos las víctimas de segundo grado, que son los familiares de estas personas que han estado en el impacto. Las otras son las víctimas de tercer grado, que se les denomina también víctimas ocultas, y estas están constituidas por los bomberos, los paramédicos, los rescatistas, los médicos, hasta nosotros, los psicólogos, los policías, voluntarios y otras personas que han intervenido en este evento adverso. Las víctimas de cuarto grado es la comunidad que se ve afectada en su conjunto, no necesariamente que haya sido impactado por el evento, ¿no? La comunidad de esta situación, de este lugar. Víctimas de quinto grado son las personas que se enteran de los sucesos por medio de los medios de comunicación, que se enteraron por la televisión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, fue una situación impactante para todos, sobre todo no estando en el lugar, pero con los que veíamos la televisión, veíamos pues cómo sucedían estos eventos y de alguna forma nos sentíamos víctimas de esta situación. Y las de sexto grado, las víctimas de sexto grado son aquellas que no se encontraban en el lugar del acontecimiento por diferentes motivos, ¿no? Acá, por ejemplo, a veces sucede que existen pues las personas con sentimientos de culpa, ¿no? Que de repente no pudieron estar en el lugar, o aquellas personas que decían, por ejemplo, no voy a permitirte a que vayas, y a pesar de todo se fue y falleció o le pasó un accidente. Estos sentimientos de culpa de estas personas ya se convierten en víctimas de estas situaciones.
Algunas reacciones de las personas afectadas desde el punto de vista físico vamos a encontrar fatiga, cansancio, agresión física, o sea, autoagresiones, va a haber, por ejemplo, cambio de apetito, va a haber de repente somatizaciones, ¿no? Las personas van a somatizar frente a estas situaciones. Encogimiento de la garganta, pecho o estómago, se incrementa el ritmo cardíaco, el cuerpo empieza a hiperventilar o a sudar, por ejemplo, lo que le llamamos de repente sudoración de manos, hidropalmosis, etc. Pueden aparecer las onicofagias, pueden aparecer las personas que empiezan a comerse las uñas, dermatofagias, a comerse las dermis, ¿no? Los dedos, ¿no es cierto? Los pellejitos, como dicen algunos. Se incrementa la atención a percepciones hipersensoriales y empeoramiento de condiciones crónicas, por ejemplo, puede incrementar las enfermedades como por ejemplo la diabetes, presión alta, etc., ¿no? Otra reacción puede ser las reacciones cognitivas, como por ejemplo confusión desorientadora, sueños, o sea, en cuanto a lo que es pesadillas, pueden ser pesadillas iniciales, puede ser insomnios recurrentes, o pueden ser iniciales, intermedias, ¿no es cierto?, o totales, preocupación por el desastre, por ejemplo, ¿no? Problemas para concentrarse o recordar cosas, dificultades para tomar decisiones, cuestionamientos o creencias espirituales, etcétera, etcétera. No olvidemos que todas estas reacciones son reacciones, digámosle, normales, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a un acontecimiento anormal, todas estas reacciones en un principio van a ser reacciones esperadas. Reacciones emocionales vamos a tener depresión, tristeza, irritabilidad, ansiedad, sentimientos de culpa, desesperación, desesperanza, sentimiento de sentirse insignificante, baja autoestima, incremento de conflicto con la familia, llora con facilidad frente a situaciones que le recuerden el evento parecido. Entonces, dentro de estos primeros auxilios psicológicos es el brindar la primera ayuda. Esto se brinda cuando las personas no obedecen a los daños físicos, sino a las emocionales. O sea, no tienen un daño físico, pero emocionalmente están golpeados, como por ejemplo miedo, tristeza, angustia, llanto, dolor. Entonces, ¿quiénes pueden formar la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos? Cualquier persona que pueda apoyar o que pueda brindar de una forma muy desinteresada estas acciones. Puede ser cualquier personal de salud capacitada, ¿no? Metas de las brigadas de los primeros auxilios: brindar apoyo emocional inmediato a las personas afectadas, devolviéndoles la confianza y la seguridad para conseguir esto es necesario. Entonces, para conseguir esto es necesario. ¿Qué significa? De que las brigadas de primeros auxilios psicológicos lo que trata es de que las personas puedan continuar con su vida, no normalmente, pero puedan aceptar estas situaciones. Ayudar a las personas a encontrar respuestas o alternativas que les permita enfrentar el problema. Proporcionar a las personas el conocimiento necesario para manejar mejor las reacciones de nervios. Disminuir las reacciones emocionales para evitar que se desarrollen que sean más duraderas, digamos, ¿no? Mejorar emocionalmente a las personas y comunidades después de un desastre, promoviendo y fortaleciendo sus capacidades. Es importante también tener en cuenta que el impacto que tiene la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos es determinante en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a manejar estas situaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué se debe de hacer para realizar los primeros auxilios psicológicos? Lo primero que tenemos que entender es el contacto visual. El primer contacto es el contacto visual que tenemos, ¿no? Invita a las personas a hablar, escuchar de los hechos y sentimientos, mostrar interés por comunicarse, mantener contacto visual, ¿no? Lo segundo es analizar el problema. Analizar el pasado inmediato, presente y futuro de las personas. El objetivo de este segundo paso es conocer cuáles son los conflictos y problemas que necesitan manejarse de forma inmediata para manejar su situación. El tercero vendría a ser analizar las posibles soluciones. Ojo que lo importante aquí es que nosotros no tenemos que darle la solución. En este caso, si vamos a hacer un abordaje individual, es que las personas traten de encontrar la solución a la situación de pérdida.
Ejecutar la acción, ayudar a las personas a realizar una acción de manejo de problemas. Dar seguimiento, en este caso sería el quinto punto. El sexto punto sería ayudar y apoyar en la toma de decisiones, en este caso encontrar una priorización de acciones y ver cuáles son los pros y los contras entre los integrantes. Ahora, ¿qué no se debe de hacer en la ayuda psicológica? Primero, no aconsejar, no debemos dar consejo. Lo que nosotros debemos permitir es que las personas explayen lo que ellos tengan, lo que ellos sientan, pero no debemos aconsejar. A veces hay colegas que de repente, o hay personas que se ponen como ejemplo, ¿no? Dice, pero ¿ha fallecido su mamá? Sí, bueno, igual mi mamá también ha fallecido. No podemos hacer esas cosas. No ponernos de ejemplo, no enfatizar excesivamente los aspectos positivos, frases como podría haber sido peor, por ejemplo, puede ser contraproducente en una situación. No minimizar el hecho, por ejemplo, no pasa nada, suele ser negativa, no bromear, la ironía puede ser ofensiva, no dramatizar, no engañar a la víctima ni fingir, no favorecer la actitud de culparse, no actuar defensivamente, no favorecer dependencias directas del afectado con el auxiliador. Entonces, ¿qué habilidades se tiene que tener? Nosotros los seres humanos somos seres que nos gusta ser acariciados. Y las caricias no solamente son físicas, las palabras acarician. Un abrazo acaricia, Una persona que se siente desconsolada, una persona que se siente desahuciada, emocionalmente embotado, un abrazo puede ser salvador, puede manejarse esas situaciones. Lo otro es ser empático, La empatía implica que uno debe de transmitir que tiene la capacidad de ver y sentir desde el punto de vista de la persona afectada. Otro elemento importante también es el respeto. Se debe transmitir respeto sincero por la dignidad y valores de las personas afectadas. Otro elemento importante es la autenticidad, por ejemplo, Esto significa algo más que real, honestidad o sinceridad. Ser positivo, se debe desmontar un sincero interés por el bienestar y responsabilidad de la persona afectada, no implicando ser exacerbado en estas conductas. Posición de no juzgar, ¿no es cierto? Las personas a menudo están preocupadas por la posibilidad de ser juzgadas por otros como culpables de la crisis que ha pasado, Por mi culpa le ha pasado esto a mi papá, o por mi culpa le ha pasado esto. Entonces, esa posición de no juzgar es importante también en la habilidad que se debe tener. Otro sería el desarrollo de la autonomía. Entonces, el voluntario que presta apoyo psicológico ingresa temporalmente en la vida de la persona afectada. Por tal motivo es esencial que al final de su intervención deje a la persona sintiéndose más recuperada, no curada definitivamente, sino aliviada. Eso implica una aceptación. Frente a una negación inicial, el sujeto tiene que aceptar frente a esta pérdida o frente a esta carencia, Sentido práctico. Es necesario considerar con sentido práctico lo que sucede y no puede lograrse para una persona en crisis. Confidencialidad. Se trata del deber del voluntario de mantener la privacidad, en este caso, sobre estas situaciones, ¿Cuáles son los procedimientos de primeros auxilios psicológicos? Establecer, dijimos, un contacto con la persona. En el segundo caso, si es posible, retirarla a la persona de la situación de tensión o del lugar de impacto. Evitar que la persona se exponga a visiones, sonidos y olores, En este caso, frente a una situación de alta tasa de estrés, los sentidos se aumentan, se incrementan. Proteger a la persona de los curiosos y de los medios de comunicación. Luego hay que proveer a la persona de comida, bebida. Habíamos comentado lo importante de que estas personas tienen que satisfacer sus necesidades básicas. Si en algún momento debe de dejar a la persona afectada, a que alguien más se quede con ella, teniendo en cuenta de que después de una persona que pasa una situación impactante no puede manejar sus actividades de manera adecuada. Preguntarle con cautela qué pasó y cómo se siente, permítanle hablar sobre sus experiencias, preocupaciones, explorar con el afectado qué significa la crisis para él y por qué cree que pasó toda esta situación. En pocas palabras, permitirle a la persona que hable de la situación experimentada
cuanto más exprese sus situaciones de experimentación, su catarsis se va a llevar más a flote, ¿no? Otra herramienta que se podría utilizar para la intervención en crisis es un manejo que se trabaja en México, que consiste en acercarse. Ambiente, contacto, evaluación, restablecimiento emocional, comprensión de crisis, activar, recuperación de funcionamiento y seguimiento. Eso lo podemos encontrar en la página web. Conclusiones para terminar. Los primeros auxilios psicológicos la puede brindar personal debidamente entrenada. Que la persona retome lo más pronto posible su control emocional. La base de todo es saber escuchar. Voy a comentarles algo que me decía mi madre. Me decía: hijo, nosotros tenemos 2 ojos para ver más, 2 orejas para escuchar más y una boca para hablar menos. Sobre todo si sabemos escuchar de manera asertiva, empática, vamos a establecer un contacto físico, afectivo, respetuoso. Información a los familiares de lo sucedido o ocurrido. Es importante que los familiares también conozcan de las situaciones que se están dando. Actuar con calma y no mentir en la información, no darles falsas esperanzas a las personas. A los niños se les debe brindar una sensación de seguridad, afecto y protección. Bueno, es un tema más largo en cuanto a lo que es los niños. Los niños a veces pueden sufrir de enuresis, pueden sufrir de encopresis, o sea, se orinan en la camita, defecan en sus trucitas, o de repente tienen sueños o impactos en su camita, ¿no? Con los ancianos debe estar orientado a la comprensión y paciencia. Los grupos especialmente vulnerables, como las personas con discapacidad, requieren intervenciones que se adapten a cada tipo de alimentación. Para terminar, voy a comentarles una frase que nos habla Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? En este último punto nos habla de que en el 7º hábito habla sobre afilar la sierra. Afilar la sierra, ¿qué significa? Mejora continua, ¿no? En 4 aspectos importantes: en el área física, en el área psicológica, en el área espiritual y en el área social. ¿Qué significan estas áreas? Estas significan fortalecer nuestros comportamientos en estas 4 áreas. ¿Por qué? Porque definitivamente nadie tiene la vida comprada, ¿no? La vida no nos pertenece, ¿no? Le pertenece a un ser superior, al Creador. Y definitivamente por esas cosas es que tenemos que vivir solidariamente con la gente. Desde el primer punto, afilar la sierra. Lo físico, tenemos que saber qué comer, elegir qué comidas tomar, hacer deporte desde el punto de vista de la flexibilidad, desde el punto de vista de la resistencia, para poder manejar situaciones estresantes. En la segunda dimensión, sería la segunda dimensión, por ejemplo, el emocional, ¿no? Hacer ejercicios mentales para mantener la mente siempre ágil, ¿no? Por ejemplo, jugar tu sudoku, llenar tus pupiletras, todo lo que implica una armonía psicológica y mental, fortalecer el cerebro de nuestro cuerpo. En la tercera dimensión nos habla Stephen Covey acerca del aspecto social. Nosotros los seres humanos nacemos solos, pero somos seres sociables, vivimos en sociedad, nos gusta estar en sociedad. En la medida que fortalezcamos nuestras vinculaciones con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, el fortalecimiento resiliente va a ser mucho mejor. Y por último, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es una de las armas o de las herramientas más grandes que tiene la psicología, sobre todo los humanistas, para poder manejar situaciones de duelo y mejoras resilientes en el futuro. Estoy seguro y convencido de que esta capacitación les va a ayudar bastante, sobre todo en este tema, que el ámbito de la salud mental es muy amplio, ¿no? Y les invito, por favor, a que lean este librito, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que les va a ayudar muchísimo, muchísimo, sobre todo para el manejo adecuado de la salud mental, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares y nuestra sociedad. Les agradezco mucho por su atención. Dios los bendiga.